Buenos momentos, inolvidables historias. Radio Sucre 700 para el mundo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un lunes más, siendo la 1:31, en el programa de La Dosis. A las personas que están en el bus, en el taxi, en la casa, en el trabajo, les decimos buenas tardes y que tengan una excelente semana. El día de hoy, como todos los lunes de Dosis, tenemos una dosis cultural y arte. Y bueno, el Guayaquil avanza. Yo siempre digo, trato de medir cómo va la pandemia y realmente esperemos que la situación realmente esté mejorando. Ya los viernes ya es insoportable, los carros ya se botaron, salieron completamente. Hace 3 semanas uno podía rodar desde el centro hasta el norte de la ciudad tranquilamente, pero ya los viernes salen. Señores, cuídense, usen la mascarilla, no abandonen el alcohol. Estamos viviendo una época histórica complicada a nivel de pandemia, y así que hay que cuidarse. El día de hoy tengo el placer de contar aquí en el set con un amigo de muchos años, profesor de colegio, profesor de maestría universitaria, internacionalista, experto en arte y sobre todo un hombre claro en los conceptos que necesitamos hoy en día. El país está volatilizado. Creo que el tema de la cultura es importantísimo para poder asentar algunos principios aquí, pero para eso estamos, para dar esas dosis. El día de hoy recibimos a nuestro amigo Eduardo Villacrés. Profesor Eduardo Villacrés, esta es su casa, bienvenido. Muchísimas gracias, Francisco, por sus generosísimas palabras. Yo también lo considero usted un amigo, la verdad que uno de los alumnos más brillantes que he tenido en la historia del Instituto de Diplomacia. Caramba, muchas gracias por esas palabras inmerecidas. Ingeniero, tema cultural. Sabemos que cuando vemos los procesos históricos de los países, la historia, los procesos históricos, ¿con qué nos topamos en los procesos históricos? Nos topamos con que cuando un país comienza a progresar, a donde primeramente invierte el gobierno exitoso es en la cultura y el arte, porque la cultura es parte de su herencia. Entonces, vemos ahora que nuestro país va caminando no quiero hacer política, ni lo voy a hacer, pero camina en un sonsonete como de no sabemos hacia dónde, pero vemos también preocupados que el tema de la cultura, que el tema del arte, que sus artistas, que sus escritores no están teniendo el espacio que se debe. ¿Por qué cree usted? ¿Qué cree que está pasando? Bueno, una pregunta que tiene algunas aristas. Comencemos diciendo que nuestro país es un país pluricultural, multiétnico. Tenemos muchísimas culturas que los ecuatorianos ni siquiera conocemos. Eso nos convierte en un país incompleto. El ecuatoriano sabe, el guayaquileño sabe de Guayaquil, el cuencano sabe de Cuenca, el ambateño, el esmeraldeño sabe de Esmeralda, pero no saben qué es este país, no lo han descubierto este país. Y como no lo conocen, no lo aman suficientemente. Por un lado, no podemos tener arte y cultura si nuestras escuelas primarias, nuestras escuelas secundarias tienen una educación pírrica, muy vaga, muy difusa, en donde hace muchísimo tiempo se perdió el gusto por la lectura. El ecuatoriano no lee, no le gusta leer. Yo le digo a mis alumnos, para
para la próxima clase quiero que me lean estos 2 capítulos y los vamos a comentar. Y entonces me llaman padres de familia y me dicen, ¿por qué lo castiga así a mi hijo? Cuando la lectura debería ser pues un regalo, ¿no? Entonces no leemos, no nos informamos. Los canales de televisión y los canales de internet ahora que están pues en su furor, nos ponen pura chatarra, pues, ¿no? Claro. Programas de farándula, de que el poder del amor, que el poder del desamor. En el peor de los casos y en el mejor de los casos nos resumen una obra literaria a 1 hora. Es que el ecuatoriano, y discúlpeme que voy a ser muy frontal en esto, el ecuatoriano promedio no entiende el español. Habla un español básico. No tiene un vocabulario lo suficientemente rico como para entender lo que una obra, una novela te propone. Sí, hasta el periódico, a veces los editoriales no los entienden. Entonces, el ecuatoriano promedio maneja un castellano básico que difícilmente va a entender si ya utilizamos ya conceptos más abstractos, ya utilizamos artículos más sesudos que implican pues que tú tengas un criterio para poderlos asimilar. Entonces yo creo que todos nuestros males parten de una muy mala educación. Y esto ha sido siempre, porque me dicen, ay, que la educación de antes era maravillosa. Antes los profesores no te dejaban opinar. Tú levantabas la mano y preguntabas y se disgustaban. Anote, Lourdes tanto, primer tema, copie. Ya, apréndase de memoria en el examen, aprobaste. Entonces, aquí educación de memoria, ¿no? La memorística. Pues. Hay gente que se sabe 10.000 fechas, pues no saben qué significa cada fecha. ¿Qué necesitamos, señor Palomeque y el público que nos escucha? Gente que piense, gente con criterio. Hasta en la misma política vemos que no tenemos líderes, sino ídolos. Entonces, sí. Si tu líder es un ídolo y alguien lo critica, entonces la labor tuya es defender a tu ídolo. Entonces no hay debate, pues. No hay cruce de ideas. Aquí hay insultos, pero no hay cruce de ideas. No hay un debate a altura que permite llegar a mínimos consensos que son los que hacen que la patria progrese. En otros países donde la literatura tiene un espacio importante, cuando uno revisa esas historias se da cuenta de que los ministerios de cultura o las políticas culturales han apuntado a fomentar la lectura. Usted me dice que obviamente aquí la lectura a veces es un castigo. Sí. Ecuatoriano no le gusta leer. ¿Cree que es necesario reformar qué? La Constitución, reformar las leyes? Hay algo que dijo que es muy interesante y que la Casa de la Cultura actual camina hacia eso, que es, ya no son la Casa de la Cultura, sino que se quieren llamar la Casa de las Culturas. Y ahí hay un encontrón con las personas que opinan que la cultura es una sola y otros que las culturas son muchas. Incluso yo creo que para poder definir un concepto para poder definir un título deberían ponerse de acuerdo en el concepto. Y yo creo que sí, que hay algunas culturas que los ecuatorianos no conocen. No conocen. O sea, yo estaba viendo, no sé si a ustedes les llegó por WhatsApp, me llegó una ceremonia de unos indígenas en la gobernación de Coca. Ellos llegaron desnudos, hicieron un baile, una danza, y se los veía, y era objeto de risa y de burla. Y la gente se reía y decía, míralos, están desnudos, mírala esta, mírale el cuerpo, mírale el de aquí, mírale el de acá. O sea, cuando debería de verse, deberíamos rescatar qué era esa danza o de dónde nace. Tratar de entender, ¿no? Tratar de entender. El conocimiento de otras culturas nos llevan a la tolerancia, nos llevan a aceptarnos que no somos los únicos, sino uno más. Y que todas las culturas son riquísimas. Aquí, por ejemplo, con este problema que se generó cuando se cumplieron 500 años de la llegada de los españoles a América a través de Colón. Aquí se generó un debate, pero sangriento, que cómo vamos a estar celebrando que llegaron los españoles a masacrar a los indígenas,
que ser un verdadero americano y ser indígena en estado puro. Pero si por nuestra sangre circula 50% de sangre española, claro, y 50% de raza indígena. Somos mestizos. Por supuesto. Y entonces salió la siguiente parte que decía, los españoles con su crueldad. Pero aquí hay pueblos como los aztecas, pues, y como los mismos incas, que eran sumamente crueles con los vecinos. No nos olvidemos que cuando llegan los incas al valle, a la laguna etrófica de Yaguarcocha, así es, que ahora se llama, desde hace 500 años se llama Yaguarcocha y antes no sé cómo se llamaba. Llegan los incas y barren con los caranquis. Los caranquis, sí, era una confederación quiteña. Los barren, los asesinan, violan, matan y luego tiran sus cuerpos a la laguna que se tiñó de rojo y por lo cual le dicen Yaguarcocha. O sea, ¿habrá sido cierto eso? Porque creo que alguna vez hicieron una exploración submarina y encontraron 2 cadáveres nada más. ¿En serio? Sí. Huesitos, 2 huesitos. Sí. Yo lo que creo es que aquí también nuestra historia está por reescribirse realmente. Ya. Nos hemos llenado de fábulas, de héroes, nos hemos llenado de victorias, de condecoraciones, y hemos descuidado lo medular, entender los procesos históricos. ¿Por qué razón? Claro, cambia una etapa a otra y cómo lo cambia. Hay algunas partes de la historia que solo se sostienen en González Suárez. Bueno, nada más. Gran historiador González Suárez, sin duda que sí. Pero el único criterio es lo que también... Sí, es una posición, yo lo llamo una posición de capital, ¿no? Desde la capital sale todo lo que, el pensamiento de este país. Y sale la historia como... Y también hay historiadores que están llevando la contraria, ¿no? Es que el debate es lo que nos enriquece, por favor. Eso no tenemos que tener una posición oficial. Tenemos que leer. A mí me dijeron, oiga, pero póngase de acuerdo. Pues yo leo una cosa en un libro, el otro libro dice otra cosa. ¿A cuál estudio? Estudie todos y saque sus propias conclusiones. ¿Acaso que esto es matemática, física? Hasta en el universo el tiempo, el espacio y la distancia son relativos. En las ciencias sociales todo es relativo. En las ciencias sociales 2 más 2 podría ser 4, pero podría ser 3. Es el debate, la lectura comprensiva. A mí me da pena ahora tener estudiantes de niveles superiores que no entienden lo que leen. No lo entienden. ¿Cómo es posible que teniendo el internet en el celular, que lo pone en contacto con todas las bibliotecas y todos los blogs culturales del mundo, la gente se dedique a seguir al vecino en qué fiesta estuvo o en qué yate se trepó la modelo X? Pero posiblemente también tiene que ver eso con las mismas políticas de gobierno que no priorizan los temas culturales. Porque yo veo, por ejemplo, Netflix dentro de la competencia, vivimos en un mundo de competencia, Netflix lleva el primer lugar y Netflix pues nunca va a hablar de la laguna de Yaguarcocha, ni tampoco va a hablar de la historia del Reino de Quito. Así es, necesitamos producción nacional que le vendan producción Netflix, nacional. Estos documentales, por claro, supuesto. O sea, sí, permitir la entrada, negociar, que las autoridades, que son las encargadas de esto, negocien entradas, porque realmente estas transnacionales son tan grandes que el único caso que creo yo pudieran hacer o la única sugerencia que pudieran seguir es de los mismos gobiernos. Pero, sí, pero hay gobiernos que lastimosamente el tema cultural no es apreciado, ¿no? Pero si no hay medicina, si no hay carreteras en buen estado, no hay camas en los hospitales, la gente ahora no quiere estar leyendo poemas, la gente quiere ir al hospital y que lo atiendan y no se muera. Entonces, comencemos por las bases. Yo en total desacuerdo con el gobierno del economista Rafael Correa cuando se lanzó a maestrías y doctorados. Eso es como enseñarte a volar un avión y tú no manejas bien ni la bicicleta. Vamos a comenzar por las primarias. Las escuelas primarias y antes de las primarias, las preescolares, son fundamentales. Una buena preescolar, una buena primaria. Una buena primaria, una buena secundaria. Una buena secundaria, una buena universidad. Una buena universidad, un buen posgrado. Perfecto. Pero comenzaron por el último. Y nos llenamos de magíster y doctores. ¿Y dónde está lo positivo? ¿Dónde está el cambio?
jubilaron un montón de maestros venerables que tenían muchísimo conocimiento porque no tenían el título de maestría y doctores. Las dicotomías de la educación en Ecuador. La copia de lo externo. Aquí nos encanta copiar. Entonces, cambia el gobierno, le copia a otro país que le gusta. Con ese punto regresamos después de los comerciales y aquí divertido y muy, muy alentador lo que conversamos con nuestro invitado. Eduardo Villacrés, ya regresamos. Volvemos. Radio Sucre en su inicio de espacio publicitario. Si la placa de tu vehículo termina en 1, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de febrero. Paga la matrícula. Separa un turno desde las 7 de la mañana en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule, y Sur en la avenida 25 de Julio. Los sábados de 7 a 13 horas en todos los centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 1 realizan la revisión en febrero. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Tenemos una nueva aplicación. Tenemos una nueva aplicación. Tenemos una nueva de CNLP. Tenemos una nueva aplicación de CNLP. Ahora con la app de CNLP verificas y administras tus consumos, descargas la planilla, pagas en línea, realizas reclamos y más. Puedes consultar los valores a pagar y pagar desde la aplicación. Corporación Nacional de Electricidad, CNLP, Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos. Para super problemas, super soluciones. Para super estructuras y super aplicaciones. Si la humedad es imponente y el calor es implacable. Compañero imprescindible en los techos impecable. Impetuoso e impenetrable. Super Acril, super impermeabilizante. Difícil de decir, fácil de aplicar. Para problemas de humedad, la super solución. Súper fácil, súper rápido, súper rendidor, súper económico. Super Acril, súper impermeabilizante. Elaborado por Imtecchoa del Ecuador. Más en superacril.com. El COVID no se ha ido, sigue ahí. Por eso debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Acude al punto de vacunación municipal en Mucholote. Guayaquil se vacuna. Alcaldía de Guayaquil. Banco Nacional, otorgando préstamos durante los 365 días del año. Banco Nacional, solucionando sus necesidades. Ahora somos tu Banco Cop Nacional, otorgando créditos inmediatos, sin cobrarle mantenimiento de cuenta. 43 años que su dinero ha estado seguro. Banco Cop Nacional le ayuda a cumplir sus sueños durante los 365 días del año. Banco Cop Nacional. La prosperidad y el desarrollo para ti y tu familia va porque va. En más de 500 días de gestión, estamos interviniendo en 1.500 frentes de obras y servicios que transforman vidas. En Guayaquil, la vía Cerecita Zafando. En Milagro, la vía Los Monos 10 de agosto. En Colines, el tan esperado puente. En Balsar, la vía San Isidro Boca de Agua Fría. En Santa Lucía, la vía Santa Lucía Cabuyal. Y en Simón Bolívar, la TED de Soledad Chica. En estas obras tomar precaución. Las molestias de hoy son el progreso del mañana. Prefectura del Guayas, Susana González, prefecta. La temporada de lluvia empezó y nuestro plan de defensa invernal también. San Borondón se protege del invierno porque desde la alcaldía te cuidamos. Incrementaremos la fumigación para mosquitos y grillos en todo el cantón. Reforzaremos la limpieza de canales y alcantarillas. Daremos más de 5,000 impermeables y planchas de zinc. También entregaremos 10,000 kits con alimentos y 5,000 kits de prevención de COVID-19 porque juntos trabajamos por el San Borondón del futuro. Radio Sucre en el fin del espacio publicitario. Es la 1:49. Es la 1:49. Escucha Radio Sucre desde cualquier parte del mundo en el radio de tu carro. Sí, en el radio de tu carro. Solo sigue estos pasos. 1. Descarga la app de Radio Sucre. 2. Sincroniza tu celular con el radio de tu carro vía Bluetooth. Sube el volumen y disfruta las 24 horas del día junto a nosotros. Radio Sucre 700 AM, desde Guayaquil, Ecuador, para todo el mundo. Conectado siempre.
Regresamos siendo la 1:50 de la tarde con el profesor ingeniero Eduardo Villacrés. Estábamos hablando en comerciales un poco de lo que fue el Instituto de Diplomacia. Usted, ingeniero, dio clases en el Instituto de Diplomacia en esa época en que el Instituto de Diplomacia tenía una fuerza de una u otra manera en los asuntos de la carrera diplomática, aunque nunca, pues no, en Quito siempre estaba el centro, el non plus ultra del manejo diplomático, pero en esa época fue una época muy interesante, hubieron algunos movimientos de personas relacionadas valiosas, con la diplomacia. Sí, sí. No, yo tuve magníficos profesores, también tuve de los malos, y tuve magníficos compañeros y alumnos magníficos. Y efectivamente nunca tuvieron la oportunidad de ir a servir al Ecuador en el servicio exterior. Yo estuve 15 años de profesor en el instituto y fui profesor de la materia Historia de la Cultura Ecuatoriana, de la materia Derecho Territorial Ecuatoriano y de la materia Historia del Arte Universal, materias suprimidas ya del pensum. ¿Cómo se puede suprimir una materia de esas en la formación de la carrera internacional cuando es lo que se necesita tener para poder venderse afuera? O sea, ¿cómo va un diplomático y no sabe exactamente los entretelones de las iglesias de Quito, por ejemplo? Imagínese usted encontrarse con otro diplomático de otro país y no saber qué cosas valiosas tiene tu país. Porque ahora lo único que se busca es comercio exterior, comercio exterior, comercio exterior. El pragmatismo de los números y el contenido, la sustancia de un diplomático. Un diplomático la diplomacia debe abrir puertas y la cultura abre puertas que el billete a veces no lo puede hacer. Pero esa parte se la eliminó. Por eso es que usted coge alumnos de colegio, de universidad, de 20, 30, y ¿tú sabías que el Perú nos atacó el 41? Ah, esos gallinas. ¿Pero sabías que nos atacó? No, la verdad es que no sabía. ¿Tú sabías que en el siglo XX hubo 2 guerras mundiales? No, cuénteme. Sabe que el otro día estaba yo no puedo decir nombres de empresas, pero estaba en una librería y le pregunté a la persona que estaba atendiendo en la librería, me pareció espectacular, y le dije, ¿tiene algo de Winston Churchill? Y la señora que estaba ahí trabajando en la librería me dijo, ¿cómo? ¿Cómo se escribe? ¿Quién? O sea, no lo podía creer. El perro bulldog le decía Hitler a Churchill. Claro, es que ¿qué libro se vende? ¿Quién se robó la vaca? Miércoles llegué a los 40, eso es lo que se vende aquí. De eso sí venden mucho. Y de eso viven las librerías. El municipio está, hay que reconocer algo, el municipio ha destinado una cantidad de dinero para republicar los libros antiguos, los libros por ejemplo, históricos. Por ejemplo, ahí está recomiendo que la compren porque es un documento extraordinario. Está la Enciclopedia Diplomática del Ecuador, escrita por mi tío abuelo Jorge Washington Villacrés Moscoso. Tremendo diplomático, extraordinario diplomático. ¿Sirvió en la carrera diplomática? Estuvo en el Reino de Suecia, si no me equivoco, y estuvo en Venezuela también. Pero un investigador. Claro, investigador. Él, antes de abrir el capítulo de la diplomacia en su enciclopedia, primero te hace un contexto de quién gobernaba, qué dificultades económicas había. Maravilloso, una gran labor de Melvin Hoyos, es el que está atrás de esta iniciativa, no sé. Estuvo, ya no está, creo, no está. Pero es un aporte dejó maravilloso el camino, el sendero, sí es. Para publicar este tipo de libros. La lectura, decíamos que no es el fuerte de los ecuatorianos, y más aún no es el fuerte de los jóvenes, pero sin embargo yo veo una feria de libros donde asistieron bastantes personas, y lo que me pude dar cuenta es que la literatura que adquirían los jóvenes tenía que ver mucho es una expresión de la realidad actual. ¿Qué cree que podemos rescatar de lo que se escribía antes versus lo que se escribe ahora? Bueno, a mí me parece que, por ejemplo, las letras de las músicas de antes eran verdaderos poemas, ¿no?
una Janet de Yo Soy Rebelde, Rafael, Camilo Sesto, por hablar de los más comerciales. Claro. Joan Manuel Serrat. Ya sé que te vas a coger por la parte más dura, que es la música, que es donde realmente le estamos debiendo a la humanidad, ¿no? Sí. Con lo que está apareciendo ahora. Dijo Nietzsche que sí, que dudaba que si existía Dios, pero que si la música es creación de Dios, entonces Dios existe. Nietzsche. Entonces sí, pero ahora las letras de las canciones, mamita te voy a dar, mamita te voy a pegar, mamita, papito, felices los cuatro, y si no me acuerdo no pasó. O sea, ¿qué es esto, por favor? Las jovencitas aquí me miran como no están de acuerdo. Oiga, no, lo que pasa es que su hablar es netamente... tienes un colegio, ¿verdad? Tenemos el Colegio Integral Sudamericano en Urdesa y por las noches es un tecnológico. Y en el tecnológico yo doy historia de la cultura universal y doy historia del arte. Ahí sí no le han podido cortar el pensum. No, porque es que yo un profesional, claro. ¿De qué se diferencia de otro profesional? ¿La cultura? Que es de la cultura, claro. Por favor. No es posible que tú lleves a un ingeniero a diseñar un puente y el tipo no sepa que los mejores puentes lo hicieron los romanos. Oye, esa relación que tienen los profesores actuales con los jóvenes realmente a mí me causa mucha admiración, porque creo que tiene que haber mucha paciencia, pero a mí me gustaría que me dijeras, ahora con esto de la educación virtual, sí, se volvió un poco más complicado, la cercanía, ese touch me, ese tócame que tenía el profesor con el alumno. Sin duda que sí, claro. Ahora estamos haciendo lo que se puede. ¿Qué puedes hacer para poder impactar en la educación de un joven, en la inspiración de un joven cuando lo tiene frente a una pantalla? Bueno, básicamente el joven respeta al profesor, uno, que sabe, dos, al profesor que explica bien, y tres, al profesor que no lo maltrata. Ya lo respeta. Entonces, si tú le llamas la atención al joven de la manera que él entienda por qué se le está llamando la atención, entonces el joven va a colaborar. El problema a veces no son los jóvenes, el problema son los padres. Ahora no hay ningún control en la casa de si el chico está jugando PlayStation o está conectado con el colegio. Ese es el problema que hemos tenido. Hay muchos padres que han abandonado a la suerte a sus hijos y lo que quieren es que se gradúe. ¿Hay alguna reglamentación para tener la cámara prendida? Yo obligo a prender la cámara, la obligo. Ya. ¿Eso está regulado o bueno, depende del profesor? O sea, está regulado, pero el profesor debe tener la personalidad de imponerse. Y otra cosa. Lo que pasa también es que ahora el profesor, según como veo, el profesor tiene que estar más preparado. Porque ya no es una cuestión El fraude es mucho más fácil a través del internet. Ya. Yo me he topado con alumnos que han querido copiar, y ahora la manera de copiar es que están conectados todos por WhatsApp en un grupo, y entonces el profesor le hace la pregunta, hay otro que enseguidita anota la pregunta y la manda al grupo de WhatsApp, y entonces le manda la respuesta, entonces mira así de reojo y ya la tiene. Entonces, a ver, ¿cómo es que me digo? Y le preguntas hasta cuánto calzaba García Moreno y se lo saben, pues, ¿no? Porque tienen a Alexa, a Google, lo tienen atrás de asesor. Pero no hay cómo controlar eso. Yo tomo oral, yo cambio las preguntas muy rápidamente y lo saco a una sala aparte. Es decir, lo trato de aislar al grupo, pero echa la ley y echa la trampa. O sea, claro. Mira. Porque el WhatsApp se lo puede bajar en la computadora. El internet es como las motos. Ya. Hay gente que usa la moto para comer, para hacer fletes, para movilizarse a su trabajo. Pero hay sinvergüenzas que usan la moto para ir a matar. Entonces el internet es lo mismo. Fue una herramienta maravillosa para estudiar. Pero hay gente que lo ha usado para saltarse y plagiar los exámenes. Y eso también es educación. Los alumnos me preguntan a mí y me dicen, profesor, usted es tan pesimista, ¿tenemos salida en este país? Sí, el día que yo les ponga un examen y me vaya 2 horas, regrese, lo recoja y nadie copió, nos salvamos. Los problemas, los dilemas y las soluciones en la educación actual con Eduardo Villacrés, nuestro invitado actual.
Al regresar, vamos a hablar un poquito más de las perspectivas y qué podemos hacer como ciudadanos para poder salir de todo este embrollo. Ya regresamos, siendo las 2 de la tarde. Radio Sucre en su inicio de espacio publicitario. El progreso y bienestar para ti y tu familia va porque va, va porque va. En más de 500 días de gestión, estamos interviniendo en 1.500 frentes de obras y servicios que transforman vidas. Distribuidor de tráfico en la vía Aurora San Borondón, con la vía 1 y la Arboleda en la T de Salitre. La ampliación de puentes Bulubulu, Puente Trovador, Puente Estrella y la ampliación de 2 kilómetros de vía kilómetro 26 Puerto Inca Naranjal. En estas y las demás obras tomar precaución. Las molestias de hoy son la prosperidad del mañana. Prefectura del Guayas. Susana González, prefecta. Solentía, aprovecha nuestras ofertas. Parlante con Bluetooth HomeTech a $19.99. Televisor Prima LED 40 pulgadas Smart a $359. Encuentra estas ofertas en nuestras tiendas a nivel nacional. Oferta válida hasta el 6 de febrero del 2022 o hasta agotar stock. ¿Tienes problemas con las plagas? Fumitech es la solución. Llámanos al 259-3030 o escríbenos a info@fumitech.com y dile adiós a las plagas. Por agua, mar o tierra, en bus, avión, auto, a lomo de culebra, con una llamada o por videollamada, desde la compu, tablet o teléfono. Hey Guayaquil, en el 2022 cuenta con la cobertura de Celerity y disfruta ser el mejor gamer, trabajar desde casa, manejar tu negocio desde las redes sociales o acercarte a los tuyos con la más rápida velocidad sin importar dónde estén. Celerity llega a cada rincón del país. Celerity, el internet que siempre te da más. Más información en celerity.es. Radio Sucre en el fin del espacio publicitario. Llegan los @Soria. Con usted, segunda edición. La nueva generación de la comunicación radial. Gabriel @, Carlos @. Desde las 8:30 de la mañana. Voces frescas con herencia informativa. Radio Sucre 700 AM, Sistema 2080 y Play FM 95.3 son tomadas por los @Soria. Son las 2:02. Son las 2:02. Radio Sucre es la radio que te entretiene todito el día, con deportes, noticias y los mejores locutores de corazón. En el norte, en el sur, en el taxi, en el bus, la frecuencia que a ti te inspira. Entrevistas de artistas, compositores, políticos y algo más. Radio Sucre, AM700, la radio Sucre online. Radio Sucre, entretenimiento. Radio Sucre. Radio Sucre, la marca deportiva, la frecuencia informativa. Claro. Parpadeaba. Aquí conversando con el ingeniero Eduardo Villacrés, de la época en que nos conocimos en el Instituto de Diplomacia. Y bueno, realmente yo, ingeniero, con usted aprendí a apreciar mucho el tema del arte en las iglesias de Quito. Quito, más allá de, la gente habla, Quito, la burocracia, Quito, los golpes de Estado, Quito. No, Quito es precioso, tiene unas iglesias. Hermoso, una capital maravillosa. Y yo creo que el que va a Quito tiene que hacer la ruta de las iglesias. La ruta de las iglesias. ¿Qué hay? Si usted está frente a un extranjero, da clases, ¿qué es lo que deberíamos de admirar dentro de esas iglesias? Dentro de esas construcciones únicas. Bueno, comencemos diciendo pues que Quito fue una capital audiencial, fue un centro cultural muy importante de la colonia. Comencemos diciendo también que los españoles nos trajeron la religión acá a América y enseñaron a nuestros indígenas y nuestros mestizos a tallar, a pintar, a construir iglesias, que lo hicieron con una extraordinaria técnica, el llamado barroco latinoamericano, que difiere del barroco europeo. ¿En qué? Por ejemplo, una virgen de Legarda es una virgen que tiene chapa en la cara y muy serrana. Un cuadro de una última cena, por ejemplo, en vez de ponerte pan y vino, te ponen un cuy,
un nacimiento te ponen unos unos asnos, unos burros de América, de la zona donde... El barroco latinoamericano tenía esa y dentro del barroco latinoamericano hay escuelas, por ejemplo la escuela cusqueña, la escuela paceña y la escuela quiteña. Y nosotros aquí en el Ecuador, en el entonces Real Audiencia de Quito, tuvimos extraordinarios maestros de artistas de nuestros indígenas, como fue el colegio de la escuela de San Andrés en Quito, en donde los franciscanos impartían sus clases de religión, pero también de arte a los indígenas, porque todas las familias adineradas de Quito, después de Riobamba, después de Cuenca, tenían en sus casas altares y había que llenar las iglesias. Entonces fue un gran mercado para este arte que tantas satisfacciones nos ha dado, ¿no? La famosa escuela quiteña, artistas como Caspicara, como Legarda, como Miguel de Santiago, artistas como Pampite, son pues sin duda muy apreciados no solo aquí, sino afuera también. La gente que sabe de arte pues lo tiene a la escuela quiteña en un altísimo nivel. Sabemos que el tema de la escuela quiteña tiene que ver con el antecedente, ¿no? El antecedente, ¿por qué decían que Quito ponía los artistas, las escuelas, Venezuela ponía las armas, sí, Colombia ponía las universidades? Así es. ¿Dónde nace esto? Bueno, eso nace de la división de audiencias en América. Efectivamente, Quito se caracterizó por tener muchísimas y bellísimas iglesias. Venezuela, por ser una capitanía general, era una administración militar. Lo que se intentaba era pues tener controlados a cualquier grupo insurgente o alguna potencia extranjera. Y en Colombia, en Bogotá, siempre se caracterizó por tener extraordinarias universidades, muy buenas universidades. Entonces sí se decía, Quito es un convento, Caracas es un cuartel, y Bogotá es una universidad. Eso fue siempre, digamos, la tónica, ¿no? Guayaquil, el incendio, Guayaquil, el comercio, Guayaquil, la cultura. Guayaquil, muchos incendios. Mis abuelos me refieren que en Guayaquil hubo una extraordinaria arquitectura en madera. Bellísima. ¿Qué se la llevó el incendio? Ahora podemos ver en el famoso Malecón 1900 del Parque Histórico parte de esta arquitectura tan extraordinaria hecha con maderas nativas. Recuerde Francisco que aquí Guayaquil también fue un gran astillero donde se fabricaron armas de gran calado que los españoles las fabricaban y las utilizaban. Pero Guayaquil ha tenido algunos incendios, como el de 1906 fue espantoso, el de 1896 fue espantoso, se llevó 3/4 partes de la ciudad, precisamente por la combustión de la madera, que es mucho más rápida, ¿no? La combustión. Pero Guayaquil ha sido cultura. Guayaquil ha perdido un poco ese peso específico en la cultura ecuatoriana, en el peso específico dentro del Ecuador, pero Guayaquil ha sido siempre una gran plaza cultural y política. Las grandes revoluciones de este país se gestaron en Guayaquil, el 5 de junio, el 28 de mayo, el 9 de octubre, en Guayaquil, por ser un puerto abierto hacia la exposición y a las ideas de Europa y de Estados Unidos, que también se independizó. Guayaquil fue una entrada a estas nuevas ideas, ¿no? Más bien la sierra era más curuchupa, más conservadora, pero en Guayaquil iba a la vanguardia. Si teníamos en el siglo XIX, teníamos a la escuela quiteña en todo su... No, antes, siglo XVI, 17. 16 comenzó, 17, 18. 18, 16, principios del 19. Teníamos la escuela quiteña más que todo con el tema del arte en las iglesias, el tema de la escultura, el tema de los monumentos. Pues a principios del siglo XX, después del incendio hasta mediados del siglo XX,
tenemos grandes escritores Sí, en, pues, en Guayaquil. por ejemplo, ahí como que Guayaquil dice, nosotros nos apropiamos de la literatura Cinco ecuatoriana. como un puño, el grupo Guayaquil. Yo no creo que ha habido una generación de literatos más geniales que la del grupo Guayaquil. Sin duda que sí. Los recordamos. A ver, Enrique Gil Gilbert, Alfredo Pareja Díaz Canseco, está Gallegos Lara, está, bueno, Pablo Palacios, no es de Guayaquil, pero es de la época del grupo Guayaquil. Ahí se me escapa, el de las cruces sobre el agua es Gallegos Lara. Pero digo, estos escritores, Pablo Palacios se mató. Sí. También está la generación decapitada. Ahí tenemos, por ejemplo, a nuestro bardo Medardo Ángel Silva, está Ernesto Novoy Camaño, está Arturo Borja, creo que se me escapa uno. Sí, mucho talento. Sobre todo el grupo Guayaquil, el de la década de los 30, eran socialistas, eran un comunismo romántico. Claro, ellos no el comunismo de ahora, que es de cafetín y vamos a la revolución y están pues viajando gratis a Cuba y no ven cómo vive el pueblo cubano, el pueblo nicaragüense. Eso tenemos que decirlo, tenemos que desnudar. Para eso también es la cultura y la educación, para desnudar a los farsantes. Boric hizo una declaración, el actual presidente electo de Chile, hizo una declaración y dijo que vamos por los cambios sociales, pero que Venezuela definitivamente le debía mucho a su gente. Valiente. Y le cayeron desde todos los connotados revolucionarios le cayeron. Haga de cuenta que todos estos fanáticos políticos son de esas religiones que no les gusta el diálogo. De estos fundamentalismos que los hay en todas partes. El fanatismo pega donde no hay educación. Ahí pega y pega fuertemente. Porque comienza seduciéndote con lo que tú quieres escuchar y luego te lleva tranquilamente hacia su terreno. Goebbels decía, el secretario de Hitler, el ministro de propaganda de Hitler, decía, estamos en la época de la estupidez, aprovechémosla. En serio, qué bueno, ¿ah? Bueno, qué bueno para él. Maquiavélico. Para maquiavélico. Oye, es que ¿sabes qué? Hablando de este tema, es importante, hay un par de libros que estoy por comprármelos que hablan específicamente y dicen que realmente los gobiernos dictatoriales son los que están metiéndose con fuerza en el mundo. O sea, la democracia está en peligro. Ese tema de las libres ideas, de exponerlas, de presidentes que respetan las instituciones, es un tema que se le está yendo de las manos a los países. Y es cierto. Están votando por gente dictatorial. Entonces. Pero es cierto. ¿Y sabe por qué es cierto? Porque ahí donde hay un pueblo ignorante habrá una dictadura. Y también las instituciones están debiendo. Pero es porque el pueblo no reclama. El pueblo el pueblo consume. ¿Qué consume actualmente el pueblo? Fútbol. Ahora todo el mundo está metido en que nos vamos a Qatar y no nos importa nada más que irnos a Qatar. Claro. Y política, a ver quién se queda con el Consejo de Participación. Y actualmente hay ideas hay inclinaciones hacia los gobiernos duros. Bueno, la gente quiere gobiernos duros, la institucionalidad, que es una de las joyas de la corona de la democracia, está en vilo. O sea, cuando viene un político o viene un personaje con ideas fuertes, se van todos de aquí, esto tiene que arreglarse, la gente dice, vamos, posiblemente porque las instituciones quedaron debiendo. Sí, han quedado debiendo y no han solucionado los problemas básicos de la gente. Por eso es que triunfan los Fujimori, por eso triunfan Stalin, por eso se impuso a sangre y fuego con todo el pueblo ruso. Hitler, cómo subió al poder, porque las democracias europeas lo trataron a Alemania después de la Primera Guerra Mundial como parias. Entonces, ahí donde hay injusticia, existe el peligro de escoger un dictador. Y el problema de los dictadores es que les encanta el poder, eso no lo van a aflojar así nomás. Entretenida conversación con el ingeniero Eduardo Villacreces. Continuamos para el último segmento, donde le vamos a preguntar
¿qué siente al tener como madre a una de las más grandes poetisas y escritoras de Guayaquil? Yo me he leído todas las obras de su mamá. Mi mamá sabe que usted... Pero ya regresamos. Ya con eso lo dejamos después de los comerciales para nuestro último segmento. Radio Sucre en su inicio de espacio publicitario. Vecino, ¿qué hace? Sacando la basura. ¿Y se fijó en la hora? No. Ay, vecino, tiene que entrar a www.urbaceo.com y ver los horarios y frecuencias de recolección establecidos por el municipio de Guayaquil. ¿Y el horario para qué? Vecino, porque debe ser responsable y no generar mal aspecto a la ciudad. ¿Y tú, guayaquileño, estás respetando el horario y frecuencia de recolección en tu sector? Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado, más limpio. Para super problemas, super soluciones. Para super estructuras y super aplicaciones. Si la humedad es imponente y el calor es implacable. Compañero imprescindible en los techos impecable. Impetuoso e impenetrable. Super Acril, super impermeabilizante. Difícil de decir, fácil de aplicar. Para problemas de humedad, la super solución. Súper fácil, súper rápido, súper rendidor, súper económico. Super Acril, súper impermeabilizante. Elaborado por Intec Choa del Ecuador. Más en superacril.com. Aquí San Borondón llega lejos porque todos pedaleamos. San Borondón viaja en bici va San Borondón. Todos los domingos en San Borondón, desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 del día, abrimos el ciclo paseo para que puedas salir con familia o amigos a recorrer nuestro bello cantón. San Borondón viaja en bici va San Borondón. San Borondón en bici, una iniciativa de la Alcaldía de San Borondón. Juan José Yunes, alcalde. El progreso y bienestar para ti y tu familia va porque va porque va. Aunque la conectividad no es de nuestra competencia, el desarrollo humano de todos sí es de nuestra incumbencia. Más de 600,000 guayacenses beneficiados con internet gratuito en una primera etapa. Más de 28,000 personas cuentan ya con acceso a formación y capacitación tecnológica gratuita. Y más de 20,000 niñas y niños se beneficiarán del programa de mejora de la calidad educativa rural. Prefectura del Guayas. Susana González, prefecta. Si estás escuchando esta cuña y aún puedes caminar tranquilamente, ver a tu familia y sobre todo respirar, quiere decir que aún estás sano y que no debes dejar de cuidarte. El COVID no se ha ido, sigue aquí. Por eso debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Acude al punto de vacunación municipal en Mucholote. Guayaquil se vacuna. Alcaldía de Guayaquil. Banco Coop Nacional, otorgando préstamos durante los 365 días del año. Banco Coop Nacional, solucionando sus necesidades. Ahora somos tu Banco Coop Nacional, otorgando créditos inmediatos, sin cobrarle mantenimiento de cuenta. 43 años que su dinero ha estado seguro. Banco Coop Nacional le ayuda a cumplir sus sueños durante los 365 días del año. Banco Coop Nacional. Radio Sucre en el fin del espacio publicitario. Son las 2:18. Son las 2:18. Australia, Alemania, Rusia, Medio Oriente, más ecuatorianos en busca de nuevos horizontes. Radiosucre.com.es. Regresamos con la dosis, siendo las 2:19 de la tarde. ¿Cómo se nos fue el tiempo? Qué agradable, ingeniero, haber conversado con usted el día de hoy. Una mega dosis hoy. Y se fue. Y la dosis se fue, por eso le decimos dosis. Le llamo un refuerzo. Un refuerzo, el tercer refuerzo. Bueno, yo quiero aprovechar aquí, ponerme un poco romántico y desearle un feliz día. Primero a todos los amigos, a todas las personas que nos escuchan y también pues a mi esposa y a mi madre. Un abrazo a mi madre que me está escuchando, que es la fan número 1, con sus 83 años, está ahí siempre pendiente y llamándome la atención.
Ella estudió periodismo, comunicación es también académica, y cada vez que termino el programa me llama y me dice, excelente, pero tienes que mejorar esto de aquí. Magnífico. Ese es el verdadero amor. El verdadero no que amor. Se queda en la lisonja, sino que dice las cosas como son. Hablando de esa influencia que las madres tienen en los hijos, bueno, usted tiene usted proviene de una casta realmente espectacular. Su madre, a quien yo admiro mucho, la escritora Sonia Manzano, yo me he divertido leyendo obras de ella, me han dejado en la reflexión, son esas verdades que se quedan estampadas, y que cuando tú ves otra cosa te acuerdas de lo que leíste de ella. Ha sido un peso, un desafío, ha sido... ¿Qué ser hijo de una escritora de ese calado? Bueno, mis dos apellidos son Villacrés Manzano. Por el lado de Villacrés tengo algunos ancestros historiadores, como por ejemplo... Diplomáticos. El querido profesor Villacrés Moscoso. Y relacionados todos con la educación, ¿eh? Sí, pero la otra rama de los Villacrés con el comercio, con los negocios. Allá. Por ejemplo, mi hermana... Esa le iría muy bien en este gobierno. Ella le encanta la administración, y de hecho es su fuerte en la administración. Pero mi madre toda la vida me rodeó de arte, me rodeó de cultura, me rodeó de un contexto de educación. Entonces yo me crié viendo tocar al piano a mis tíos, los Manzano Vela, mi querida tía Elina, que ya falleció, ella murió hace 5 años. Mi tío Ibsen Manzano, que se está recuperando de una enfermedad y ya está casi bien, también un gran pianista, y mi tía Norca, que vive en Quito, que es casada también con una familia de mucha prosapia en loja cultural, como son los Mora, y mi madre, que siempre fue una literata música. A mí mi madre me ha deslumbrado en las dos ramas. Yo cuando creo que mi madre es maravillosa en música, me sale con que es maravillosa en literatura. Y cuando la miro como literata, me sale que como música es extraordinaria. Entonces, ¿qué siento yo tener a mi madre tras de mí? Yo a mi madre no la veo como artista, yo la veo como mi madre. Y como madre ha sido extraordinaria también. Entonces, ninguna presión. No. A los estudiantes de la Católica, pues sí saben que ella hizo el himno, el himno de la Católica. Exacto, letra y música. Letra y música del himno de la Católica. Tiene algunos himnos mi madre, hace unos himnos muy buenos, excelentes. Tiene obras como Ese Fatales, como Trata de Viejas. Sí. Y sé que estaba escribiendo uno, ¿ya salió? Está terminando una novela. Sé que está terminando una novela, lo mantiene en secreto porque creo que va a ser vamos a ver si tenemos el honor de invitarla, de tener su presencia, ¿no? Sí, sí. El honor de tener la presencia de también ella. Es una gran poetisa, tiene algunos poemarios como El nudo y el trino, Casi siempre las tardes, La gota en el cráneo y algunos cuentos también. Mi madre es una prosista poetisa. Qué bien, mis queridos amigos. Ingeniero, ¿qué tenemos para este año? ¿Podremos tener clases de nuevo presenciales? Sí, tenemos. Ya tiene. No todavía, pero vamos para allá. Los alumnos felices, ¿no? Sí, bueno, en mi colegio, yo le puedo decir con mucha o con poca modestia, no sé, la rama de ciencias sociales es muy bien trabajada. Ahí estamos. Ahora está mi hijo, que también le gusta mucho la literatura como usted, está de profesor de literatura y es un excelente. La herencia educativa sigue vigente y con fuerza. Sí, así es. Entonces, vamos a incentivar. Ahora voy a introducir yo por mi propio cuenta y riesgo la materia de historia del arte en todos los niveles, porque es importante sensibilizar al ser humano. Qué precioso. Al lado de la máquina de pago de estas cajeras, hay que poner también corazón. Qué precioso, con una actitud quijotesca, vamos para adelante, hay que creer. Y yo siempre les digo a las personas que nos escuchan que las bases del cambio de un país tienen que empezar entendiendo sus raíces, su historia, su cultura. Muy bien dicho. Su cultura. Ingeniero, esta es su casa. Muchas gracias, señor Palomeque. Están abiertas las puertas y espero poder volverlo a tener en el programa. Por supuesto que usted, como siempre, haciendo todo excelentemente bien. Muchas gracias. Siempre digo,
Inmerecido. No, nada que ver. E inmerecido también el cariño que nos tienen nuestros radioescuchas. No es merecido, y que vayan creciendo. Increciendo. Y a nuestros radioescuchas, pásenla bonito, pórtense bien, cuídense. Si van a salir a la cena romántica, cuídense también. Cuídense. Y que la pasen muy bien y nos vemos el próximo lunes en La Dosis, en un programa más con ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Chao. Este es el mejor momento para impulsar tu negocio. No dejes